¿Lo suficiente al Oviedo? Yo, como presidente de una asociación de hostelería a nivel regional, lo que no podemos hacer es hacer un llamamiento para un equipo de fútbol. Son muchos los equipos de fútbol que están en Asturias. El Oviedo tiene esa significación distinta. Yo, por ejemplo, lo hice a título personal. Hay que seguir luchando y hay que seguir jugando el partido hasta el último minuto. Aunque no lo parezca, esto es una floristería y como veis está lleno todo de artículos del Oviedo. Tenemos incluso aquí 2 sillas, pero yo quiero que hablemos con la dueña, que la tenemos aquí, que es Mercedes. ¿Qué es para ti el Oviedo? Mucho, sentimiento muy grande, no sé, es difícil de describir. Tú, como pequeña empresaria, has aportado algo, has dicho, yo puedo hacer. Muchos pocos hacen mucho. Si tú no pruebas a poner esos 11 euros, más 11, más 11, más 11... La gente no te dice, estás loca, ¿cómo vas a poner dinero de tu negocio? Sí, pero es lo que hay. Te merece la pena. No podemos dejar que un histórico del fútbol español desaparezca. Cuando te dicen que puede desaparecer, Un dolor muy fuerte, eso sí. mucha suerte. Gracias. Vamos a entrar porque pasamos de un pequeño empresario a uno grande. ¿Hace falta más implicación por parte de otras empresas? Yo creo que las empresas tienen que participar. Ya desde que Aire Hoteles se instauró en Oviedo, hemos estado siempre colaborando y patrocinando al equipo. El Oviedo, como motor de la parte deportiva de la ciudad, genera mucho negocio, genera mucha visibilidad. Entonces, las empresas tenemos y tienen que colaborar y participar. El Oviedo no puede desaparecer y no va a desaparecer. Pues Irene, joder, ¿verdad? ¿Oyes hablar a la gente del Oviedo? ¿De la posibilidad de la desaparición del Oviedo? Pocas veces he visto a la gente con tanto sentimiento. He estado este fin de semana en Asturias y es alucinante. Y voy a decir aquí, sin que se entere nadie, que la gente del Sporting me decía por lo bajini que ellos tampoco quieren que desaparezca el Oviedo, pues si no, ¿con quién se iban a pegar, entre comillas? Claro, ¿verdad? claro, lógicamente. Así que... Mañana más reportajes del Real Oviedo y ahí convocados todos al Tartiere, jueves 12 de la noche, ¿vale? Convocatoria a punto pelota. Gritos que el diario AS ha recuperado.